Vértice TV, con el alto auspicio de Universidad Austral de Chile, presenta La Entrevista con el periodista Juan Osvaldo Mora. Compleja es la situación de las camas UCI en todo el país y en lo particular aquí en la región de los lagos. Durante la semana anterior, en un par de oportunidades, le mostrábamos allí el cuadro de estadísticas en que hubo días en que quedaba solo una cama crítica en toda la región de los lagos. Se debió aumentar la cantidad, sigue siendo muy estrecho, eso sí, el nivel de disponibilidad que tienen los diferentes recintos hospitalarios de la región de los lagos. Estamos hablando de tanto recintos públicos como privados, es decir, clínicas como hospitales. Por eso queremos conversar con la directora del principal centro asistencial público de la región de los lagos, la doctora Mónica Winkler, directora del Hospital de Puerto Montt. Gracias por darnos un poco de tiempo, entendiendo la compleja situación que están viviendo ustedes siempre allí en este recinto. Doctora Winkler, ¿sigue siendo tan crítica la situación del Hospital de Puerto Montt en términos de disponibilidad de camas UCI, por ejemplo? Bueno, sí. La verdad es que nosotros en este momento estamos con 53 camas UCI y 68 camas UTI. La ocupación es muy alta. Particularmente hoy sí pudimos ofertar 2 camas UCI a la macrored. Es excepcional que podamos hacer eso. Habitualmente el hospital ocupa todas las camas UCI que generamos, que ustedes deben saber que inicialmente eran 18 prepandemia, pues logramos 22 y a estas alturas ya estamos con 53 camas UCI. Y hoy día, ¿quiénes son los que están ocupando mayoritariamente las camas UCI, doctora? En grupos etarios, en términos también de la patología, me imagino que el COVID es la principal, pero me imagino que hay otras también, ¿no? Sí, si uno mira en camas UCI, hoy día 31 de las camas están ocupadas con pacientes COVID. Y los otros pacientes en general, nosotros no hemos podido dejar de ser, y está bien por los pacientes finalmente, somos macrored neuroquirúrgica desde Temuco hasta Punta Arenas. Entonces los pacientes que tienen alguna patología neuroquirúrgica como tumores, aneurismas, son patologías muy graves, vienen a Puerto Montt y tenemos que operarlos de urgencia y además se tratan en la cama UCI ellos. Pacientes con infartos también, pacientes con patología crónica descompensada, algunos nefrópatas, pacientes que han estado en diálisis, diabéticos descompensados, neumonias también, en general cáncer que tenemos que operar, cánceres complejos que hay que operar y que luego requieren una cama UCI también. Ahora, doctora, entendiendo que se aumentó significativamente el número de camas UCI a 53, ¿cómo quedó los espacios en el hospital? ¿Qué se sacrificó para agregar más camas UCI, entendiendo también que se requiere más personal médico, personal especializado? ¿Qué se dejó de hacer, en otras palabras, para este incremento de camas UCI? Sí, es muy interesante si uno puede mirarlo acá adentro como qué es lo que ocurrió. Nosotros tenemos, gracias a Dios y al Estado de Chile, un hospital normalizado, maravilloso, de infraestructura del año 2014. Entonces tenemos un segundo piso que tenía 22 camas UCI y 44 camas UTI. Y lo que hemos hecho naturalmente es que la UCI ha crecido en lo que antes era la UTI. Y lo que hemos tenido que desplazar entonces es que tenemos hoy día en el 5º piso, que eran camas del servicio de medicina, donde habían 100 camas, creamos 36 camas UTI, transformando camas de mediana complejidad en camas UTI. En la urgencia teníamos una sala de observación y esa sala de observación se convirtió en 8 camas UTI. En el 7º piso está la UPC pediátrica y de las 12 camas que ellos tienen para los niños,
tenemos 2 camas que son hoy día para adultos. En pabellón, en recuperación de pabellón, teníamos cirugía mayor ambulatoria y hemos tenido que cerrar cirugía mayor ambulatoria, transformando eso en 8 cupos UTI, y allí también tenemos 2 cupos UCI. En realidad es eso, en el fondo ha sido transformación de camas de mediana complejidad en camas UTI, y agrandar en el segundo piso, dado la infraestructura, que son todos cubículos individuales, y se presta muy bien para esto. Esos son los cupos UCI básicamente. ¿Y eso significa que el hospital ya está al máximo de la ocupación que pudiera tener de camas UCI, o se podría, de acuerdo a las necesidades, seguir creciendo aún en camas críticas si llegasen los equipamientos, por supuesto, estuviera el personal necesario? A ver, el tema más crítico para nosotros realmente, y está pasando en el país lo mismo, sería las personas, recursos humanos. Nosotros tenemos hoy día 640 personas honorarios COVID contratados adicionales, que son médicos, enfermeras, kinesiólogos, técnicos paramédicos y auxiliares. Y prácticamente ya hemos llamado a los estudiantes en esto de ponte la capa, hemos hecho muchos llamados de concursos, hay una bolsa de reemplazos, pero más que la infraestructura y el equipamiento, es el tema de recursos humanos. Correcto, y por ende esa situación que es probablemente la que la gente no necesariamente sabe, conoce, porque todo el mundo piensa que es la falta de ventiladores mecánicos, de la infraestructura física, pero es efectivamente la falta de personal, de profesionales. Hoy día el hospital tiene, si no bien me equivoco, 3.980 personas, es decir, casi 4.000 funcionarios, y de ellos, por lo que usted dice, hay 600 que están ahí como apoyo de COVID exclusivamente. ¿Cuánta gente de los 4.000 está trabajando para el COVID, por ejemplo? O sea, de base, estos 640 adicionales, porque nosotros tuvimos que armar en el hospital de seminario, que es un hospital de campaña para el COVID, nosotros le llamamos a esto, bueno, pero esto es técnico, igual, voy a completar la oración, le llamamos trencito, y es que un paciente ingresa grave desde la urgencia, si requiere ventilador mecánico va a la UCI, y luego comienzan a mejorar, y cuando mejoran van a la UTI, y después van a una cama de mediana complejidad, finalmente lo llevamos a seminario, y desde allí a hospitalización domiciliaria, que es una tremenda estrategia también. Y de esa forma el paciente pasa por este trencito hasta que llega, si Dios quiere, sano a su casa. Y entonces en todo este trayecto tenemos profesionales, técnicos que tienen que realizar esta función. Entonces los 640 personas adicionales honorarios COVID están en la UCI, en la UTI, en las camas de mediana, en el hospital de campaña, por supuesto que en la urgencia, en el laboratorio de PCR, y también apoyando la farmacia territorial, porque hemos hecho otra estrategia para entregarle fármacos a las personas adultos mayores en sus domicilios para que no vengan para acá. Y por lo tanto, hoy día de la dotación del hospital, al menos la mitad está trabajando con COVID. Porque también recibimos en la maternidad embarazadas con COVID. En servicio pediátrico son pocos los niños, pero también llegan. Entonces, en la práctica hay áreas mucho más dedicadas al COVID. Ninguna área está exclusivamente en COVID, salvo la urgencia, que tiene un área de respiratorio. Todo el resto del hospital está con la carga habitual, que eran los pacientes crónicos descompensados, los pacientes agudos por un accidente, por una intervención quirúrgica, los pacientes con cáncer, y a esto que siempre mantenía el hospital muy tensionado, le agregamos el COVID.
Correcto. Y este trencito que usted nos explicaba recién, donde el paciente va pasando por los diferentes allí servicios, de acuerdo obviamente a su complejidad, desde que ingresa, promedio, claro, estamos hablando, todos son distintos, por supuesto, pero desde que ingresa una paciente COVID en el servicio de urgencia hasta que sale ya para hospitalización en su domicilio, ¿cuánto tiempo es el promedio que requiere estar dentro del recinto asistencial pasando por todas estas unidades aproximadamente? El tiempo estada de pacientes COVID es más prolongado que los otros pacientes. El hospital, nosotros tenemos indicadores que nos miden desde el ministerio que nos llevan hacia la eficiencia. Nosotros tenemos que responder a la ciudadanía con indicadores duros y la estancia media ha aumentado a 7,1 días en total en el hospital y solo en la UCI estos pacientes están 14 días, promedio están aproximadamente 20 días hospitalizados, promedio. Son pacientes más de larga estadía. Y hemos visto que los más jóvenes, que son los que hoy día estamos teniendo que el Hospital de Puerto Montt ya formamos parte de lo mismo que está pasando en el resto del país, que los pacientes COVID que tenemos aquí hospitalizados, en su mayoría, están siendo personas no vacunadas. Es muy claro el dato. Nosotros hemos hecho seguimientos de los distintos UTI y UCI del hospital y efectivamente aproximadamente el 70% de las personas no están vacunadas cuando ingresan al hospital graves por COVID. Nos preocupa entonces que estamos teniendo entonces personas más jóvenes con patologías graves, COVID, y se defienden muy bien y entonces están más tiempo en la UCI, ellos también la estadía es prolongada. Correcto, eso le iba justamente a preguntar, dentro de los grupos etarios usted me dice que los más jóvenes hoy día son los que están ocupando la mayoría de las camas UCI y dentro de esos jóvenes, claro, a algunos no les correspondía tener ya todavía la vacuna. ¿Esos son los datos duros que hoy día podrían decir respecto a quién es el paciente COVID que está internado y con un ventilador mecánico? Son personas, cuando nosotros le llamamos jóvenes a menores de 50 en todo caso. Por lo tanto, ya hace un buen tiempo que los menores de 50 están pudiendo tener acceso a vacuna. Entre 40 y 20 años tenemos más del 30% de hospitalizados COVID son de ese grupo etario. Y sí sigue existiendo un porcentaje de adultos mayores y que también hemos visto que en el país está ocurriendo que son adultos mayores que se han vacunado, pero que tienen comorbilidad grave y que por lo tanto, aunque estén vacunados, han caído hospitalizados grave también. Pero la gran mayoría son personas sin vacuna, algunos de ellos teniendo acceso a vacuna, desde 60 a 20 años a esta altura, y un porcentaje muy menor no tienen acceso a vacuna, el grupo etario menor, porque tienen que pasar un mes y medio, como sabemos, ¿verdad? Chile en general ha podido acceder a Sinovac, y la Sinovac requiere, luego de la primera dosis, la segunda, y 2 semanas después de la segunda dosis recién estamos con la inmunidad. Entonces hay 45 días ahí. Pero en la práctica, lo que estamos viendo son personas que, claro, algunos todavía no alcanzan a tener la inmunidad por la vacuna y otros no se han vacunado. Correcto, doctora, ese es un poco el panorama y, por cierto, ese es el llamado que todavía siguen haciendo ustedes. Me imagino que las personas se vacunen porque la estadística sí lo indica. Las personas que están en la UCI, en su mayoría, tal como lo decía usted, el 70% no está vacunada. Ahora, ¿qué pasa con el personal médico, el personal de enfermería, los trabajadores de la salud en general? ¿Cómo está el estado de ánimo de ellos, entendiendo que probablemente muchos no han tenido permisos, se han suspendido vacaciones, horarios más extensos?
reemplazos, etcétera. ¿Cómo está ese ambiente, lo laboral, en la salud mental de los propios trabajadores de la salud? Bueno, tenemos un ausentismo importante. Se ha crecido el ausentismo. Nosotros hemos tenido una serie de estrategias para cuidar a nuestros funcionarios, porque ha sido realmente muy fuerte el trabajo, muy agotador en muchos sentidos. Y en ese sentido se ha incrementado el poli de personal, tenemos un poli respiratorio para el personal, tenemos estrategias de apoyo a salud mental para los funcionarios, está el tema de permisos de conciliación por fuerza mayor o por conciliación familiar, y finalmente también licencias médicas, y de esta forma tenemos ausentismos en distintos servicios de 20-30% del personal, de los trabajadores de salud que no están presentes en los servicios. Eso es una carga compleja, entendemos a estos trabajadores, y entonces para el equipo directivo y de recursos humanos es muy importante estar encontrando personal para poder resolver esto. Llevamos a la fecha 16 días de ausentismo por licencia no maternales. Obviamente se excluyen las maternales de esto. Así que hay un comité también de ausentismo que trabaja respecto de distintas estrategias para poder avanzar en esta materia. Así como en otros lugares del hospital, yo encuentro, por ejemplo, nosotros datos que son interesantes, que muestran el trabajo que ha significado esto en el hospital. Nosotros en mascarilla, solamente en mascarilla hemos tenido que adquirir 2.766.000 mascarillas planas y 185.000 mascarillas N95, que antes no se... N95 prácticamente teníamos 60 al mes, hoy día es un gran uso de mascarilla. En los contratos de honorarios hemos tenido que hacer más de 7.000 contratos por todo este movimiento, los 640 personas que adicionales. Tuvimos que adquirir 50 cámaras de alto flujo, que es una muy buena estrategia que las personas no conocen tanto, pero que es previo a un ventilador mecánico, conectarlo a una manguera que tiene oxígeno en alto flujo, y eso permite disminuir la estancia en ventilador mecánico, y hay personas que entonces no requieren el ventilador, y es una muy buena estrategia. Tenemos 50 cámaras de alto flujo, que antes teníamos solo 2 en el hospital. La semana pasada nos llegaron 9 ventiladores mecánicos invasivos más al hospital, 2 camas UCI agregamos para llegar a 53, pero tenemos ahí 7 ventiladores mecánicos en caso de necesidad de seguir creciendo. Son múltiples áreas del hospital que han tenido que adaptarse, sin duda, dar cuenta de todo esto. Doctora, y han tenido que, me imagino que es siempre complejo aquello, esa decisión que nadie quiere tener de tener una última cama, no solo con pacientes COVID, sino que les ha tocado tener algún paciente de gravedad, de alguna otra patología, y no tener una cama con que atenderlo finalmente. Mire, yo he explicado que eso no nos ha pasado y pensamos que no nos va a pasar, porque cuando llega un paciente muy grave y no hay una cama UCI en ese momento, lo que uno realiza es que en urgencia hay un ventilador mecánico, o en el pabellón de recuperación hay, y se conecta el paciente al ventilador. Mientras tanto,
y se hacen los movimientos para adquirir una cama en alguna parte. Hubo un periodo en enero y febrero que incluso llegamos a enviar por esta macro red, básicamente en ese momento a Santiago, 4 pacientes incluso diarios llegamos a enviar a Santiago en ese periodo tan duro que fue febrero sobre todo, para poder ir liberando camas mientras seguían ingresando pacientes desde la urgencia. Hubo un día que ingresaron 26 pacientes COVID graves al hospital de Puerto Montt. Y ahí entonces uno también se apoya a las clínicas locales. Nosotros apoyamos a Chiloé, a Osorno. Existe realmente una red público-privada funcionando para tratar de que esto no ocurra. Bien, pues, doctora, yo le quiero agradecer que hayamos podido conversar. Sabemos lo complejo para ustedes que es siempre el tiempo y, por supuesto, agradecerles el trabajo que desarrollan ahí en el Hospital de Puerto Montt. El recinto, insistimos, más grande de salud que tiene la región de los lagos, más nuevo también y que ha podido adaptarse allí, tal como lo explicaba su directora, en las diferentes áreas para haber crecido a tener 53 camas UCI y 68 de tratamiento intermedio, UTI. Gracias, doctora Winkler. Un saludo para usted, un saludo para la gente que dirige, para estos casi 4.000 trabajadores de la salud que están allí día a día en el interior del Hospital de Puerto Montt. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias por su entrevista y a vacunarse. Así es, a vacunarse también a aquellas personas que aún no lo han hecho y que están en los grupos etarios que corresponde. Junto a la doctora Winkler, nosotros le decimos gracias a ustedes también por la sintonía con la televisión regional y por supuesto para tocar los temas que están acá desarrollándose en el sur de Chile y en nuestra región de los lagos. Hasta cualquier instante. Vértice TV, con el alto auspicio de Universidad Austral de Chile, presentó La Entrevista con el periodista Juan Osvaldo Mora.